Hola, soy Paola Moreno. Esto es un nuevo programa de Modo Bicentenario. Estamos en el distrito de Barranco porque hoy visitamos 3 espacios que exhiben el trabajo de artistas peruanos. Veremos artesanías, esculturas, pinturas, entre otras expresiones artísticas. Como todos los sábados, esto y más hoy aquí en Modo Bicentenario. Comenzamos. Si ustedes pasean por Barranco y están interesados en el arte y la artesanía, pueden visitar Dédalo. Aquí podrán apreciar no solo el gran trabajo de nuestros artesanos, sino también la exposición Planetarium del artista Maricruz Arribas, en donde encontramos conjuntos de piezas, esculturas e instalaciones elaboradas a partir de material reciclado. Y ahora les presentamos nuestra secuencia Hitos del Bicentenario, un espacio que reúne a un historiador y a un artista frente a un grupo de alumnos. Se trata, eso sí, de una singular clase de historia que esta vez se desarrolló en el Castillo Real Felipe en el Callao. El historiador Francisco Núñez y la directora y actriz Evelyn Ortiz tocaron el tema de la rendición de los castillos y la caída del último bastión español en Lima. Que lo disfruten porque vamos a ver la primera parte de esta secuencia. Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Soy Francisco Núñez, historiador, y me encuentro muy emocionado de estar frente a ustedes por varias razones. La primera de ellos porque, al igual que ustedes, yo también tengo el corazón chalaco. Yo estudié aquí en el Callao. Y una segunda razón por la que estoy emocionado es que nos encontramos en un espacio que tiene mucha historia para nosotros. Y eso tiene que ver con lo que vamos a presentar el día de hoy. Vamos a hablar de la rendición de los castillos, porque ¿dónde nos encontramos? En el Real Felipe. Así que ese es el tema que vamos a trabajar el día de hoy, pero para ello voy a tener la grata sorpresa de que nos visita una muy buena amiga de todos nosotros. Seguramente habrán escuchado hablar de ella. Ya se trata de nuestra amiga Evelyn Ortiz. Adelante, Evelyn. ¿Qué tal? Qué gusto. Vamos a enterarnos un poquito más de la historia, ¿no? Bueno, yo soy Evelyn Ortiz, actriz, cantante, directora de teatro, activista en temas de racismo y discriminación. Y tengo mucha curiosidad porque quiero saber si realmente tenemos que celebrar 1821 o 1824. Entonces te dejo esa pregunta ahí para ver si me la absuelves. Qué interesante tu pregunta, Evelyn, y eso es lo que vamos a tratar de resolver el día de hoy. Porque efectivamente nosotros, cuando hablamos de la independencia, seguramente nos concentramos mucho en 1821. Sin embargo, hay que entender que es un proceso bastante amplio en el tiempo. No empezó en 1821 como no va a terminar en 1821. De hecho, que estamos aquí en uno de los fortines más importantes de la resistencia española. Estamos en el Real Felipe, que es donde finalmente va a terminar el último bastión de la presencia española aquí en el Perú. ¿Es el Virreinato del Perú el último bastión en Latinoamérica? Efectivamente sí, ¿no? De hecho, nosotros sabemos que tuvimos que recibir la colaboración de varios ejércitos extranjeros que colaboraron con nuestra independencia, y esto se debe fundamentalmente a que América dependía mucho su independencia de la independencia del Virreinato del Perú. En el
el Perú se concentraba el principal ejército español, la mayor cantidad de ciudadanos españoles, era el espacio económico más importante de España aquí en esta región latinoamericana. Y es por esa razón que costó mucho más trabajo. Y de hecho que sí nos costó, chicos, ¿no? No fue tan sencillo para San Martín, que seguramente lo recordamos y hay que seguir recordándolo por todo lo que hizo a causa de nuestra independencia, pero fue un proceso que trascendió inclusive su propia presencia en el Perú. ¿No? En 1822 San Martín está abandonando nuestro país y está dando pase a un contexto distinto, donde la situación va a ser bastante incómoda en realidad. Conflictos internos, crisis económicas, ejércitos desarmados, ¿no? Que hacían mucho más difícil este proceso. Y es en esa situación donde van a aparecer también situaciones lamentables, ¿no? Enfrentamientos, pugnas, rivalidades, anarquía, y eso va a facilitar mucho que más bien el ejército realista se consolide y el ejército patriota tenga algunos problemas para consolidar la independencia. Tú hablas de traiciones, ¿no? De repente tiradas para atrás, echadas para atrás. ¿Cuál es el personaje que habla bien de todo esto, ¿no? Por ejemplo, tenemos a José Larriba Agüero, que es considerado nuestro primer presidente en la historia republicana. Pero también fue uno de los que se les considera como uno de los que se pasó al otro bando. Empezó a desconfiar de la posibilidad de que se lograra la independencia en el Perú. Él fue uno de los primeros gestores, él fue el que convocó a San Martín, él fue el que diseñó las primeras estrategias militares para la independencia. Es un personaje muy valioso y muy importante. Sin embargo, sus pleitos internos, el pleito con Torre Tagle, otro personaje también importante, el segundo presidente en la historia republicana, hizo que la situación del país colapsara. Sin embargo, la presencia también de otro personaje muy importante, Simón Bolívar, que seguramente también habremos escuchado y lo tenemos quizás en el mismo lugar que tenemos a San Martín, ¿no? Un libertador que viene desde el norte a acompañar a nuestros ejércitos, llega en un contexto de anarquía, ¿no? Donde primero está negociando con Ribagüero, pero finalmente termina negociando con Torre Tagle. Torre Tagle se ve también amenazado por el poder que se va alcanzando Bolívar, por eso que Torre Tagle también es otro de los que toma la decisión de pasarse al bando contrario, ¿no? De hecho, Torre Tagle, chicos, murió aquí en el Real Felipe. Aquí en el Real Felipe, sí. Bueno, eso se ve en el último Bastión. ¿Y cómo es, no? Porque dentro de este contexto de la serie, que si bien es ficción, también tiene cosas reales, es más bien la figura de Torre Tagle la que llama más la atención que la del mismo Ribagüero, ¿no? ¿A qué crees que se deba eso? ¿Por qué la historia lo pone él como más importante, siendo el segundo presidente que hemos tenido en la historia? A Torre Tagle tiene pues el título de ser uno de los más grandes traidores en esta etapa inicial de nuestra historia republicana, ¿no? Porque él sí, al perder ese poder, ¿no? Él era encargado del poder ejecutivo, pero Bolívar era el dictador. El Congreso le concedió mayores poderes a Bolívar y de hecho Bolívar fue el que organizó el proceso del ejército patriota. Torre Tagle cada vez iba perdiendo ese poder y en esa situación trató de buscar algún tipo de alianza o salida con el ejército realista que ya empezaba también a tener presencia aquí en Lima. De hecho, la situación es muy dramática para el mismo Bolívar, además de que estaba muy enfermo, además la situación militar no era favorable para nosotros. Óptima. ¿No? Entonces, y de hecho ahí se le reconoce pues el genio militar de Simón Bolívar, ¿no? De tener paciencia. El ejército realista continuaba con sus triunfos militares y de hecho para 1924 Lima y el Callao ya estaban recuperados completamente por las fuerzas realistas. Bueno, yo quiero invitarlas a que utilicen estas pizarras que tienen en las carpetas, tienen material para que vayan ustedes también un poco plasmando todo esto que nos está contando Francisco y después se lo pueden llevar a su casa. Es una buena manera de compartir también la historia con nuestras familias, con nuestros amigos y así enterarnos un poquito más. Así es que ahí están los materiales y desarróllenlo como ustedes quieran. Bueno, y como te seguía comentando, Evelyn, para 1824 la capital, Lima, ya estaba nuevamente tomada por las tropas realistas. De hecho, muchas instituciones coloniales empezaron a funcionar nuevamente. Entonces, la idea de una posibilidad de triunfo militar de los patriotas estaba muy alejada de la realidad. Por eso es que hay que destacar la importancia que van a tener estas jornadas militares en Junín, en Ayacucho, porque es la recuperación de algo que aparentemente se estaba perdiendo, que era la posibilidad del triunfo. Y dan una ley de amnistía, ¿no? Donde quienes se plieguen a la causa realista, pues tienen algunas
digamos, preferencias, ¿no? O algo por el estilo. Claro, ¿De qué se trata porque esto? es una situación también donde la gente está tratando de salvar su propia vida, ¿no? Sus recursos económicos, etcétera. Entonces, cuando el ejército realista toma nuevamente captura de la capital, se da una ley de amnistía a todos aquellos que quisiesen pasarse al bando realista para obtener justamente algunos beneficios, y de hecho que muchos lo hicieron, ¿no? Porque daba la posibilidad, en un contexto donde estaba aparentemente favorable para la causa realista, era mucho más rentable en ese sentido pasarse a ese lado, ¿no? Por eso que es entendible, y esto tiene que ver también con lo que tú haces, estimada Evelyn, que es entendible que los primeros que empezaron a colaborar con la causa independencia, todavía muy atrás y antes de 1821, es la población afrodescendiente. Claro. Porque independencia significa libertad. Y claro, claro, ¿No? nuestros ancestros fueron traídos de manera violenta, ¿no? Esclavizados, como mercancía. Así es. Y, claro. y la República supuso un cambio porque el concepto de igualdad se estaba implantando en una sociedad que no estaba acostumbrada a tratarse Pero como todavía no logramos iguales. esa igualdad, ¿no? Es una tarea pendiente, estimada Es una tarea Evelyn. pendiente, Así por es. supuesto que sí. Bueno, quisiéramos saber si es que ustedes quisieran participar o hacernos alguna pregunta al respecto. ¿Quién se anima? A ver, ¿cuál es tu nombre? Denial. Denial. Quisiera saber un poco más del último bastión, de su historia un poco más. El Real Felipe. Hacia mediados del siglo XVIII, Lima vivió uno de los peores terremotos, quizás el último gran terremoto de nuestra historia, que generó un tsunami tremendo, mucha destrucción, y de hecho dejó las puertas abiertas, porque todavía estamos hablando de un tiempo donde los corsarios, los piratas, que son los delincuentes que trabajan en el mar, asedian ciudades, ¿no? Y de hecho el Real Felipe tiene como fundamental función, y para eso fue construido, proteger el puerto y proteger la ciudad del asedio de los piratas, ¿no? Esa fue su función inicial, pero efectivamente se convirtió en el último bastión de resistencia. Estaba muy bien construido, porque nos deberíamos preguntar cómo es que pudieron resistir por casi 2 años, estando aquí un grupo importante de población española, habiendo ya ganado la independencia el Perú. Porque hay que recordar que la capitulación de Ayacucho, después de la batalla del 9 de diciembre de 1824, es la rendición absoluta del ejército español. Pero aquí hubo un señor llamado Rodil que se encargó justamente de resistir, no aceptar la capitulación de Ayacucho. Y de hecho asumió que este era el espacio que le permitía hacer esa resistencia. Estaba muy bien fortificada el Real Felipe y por eso es que resistió los tremendos cañonazos que eventualmente asediaban al Real Felipe para producir su Él se rendición. aferró a una situación que ya era insostenible entonces. Se aferraba a una esperanza. Esa esperanza era que de España llegaran los refuerzos. Nunca aceptó la rendición hasta que la situación se tornó bastante dramática, ¿no? Mucha población por causa de falta de recursos, enfermedades, mucha gente iba muriendo, pero Rodil también generó todo un mecanismo de inteligencia impresionante, ¿no? Porque si bien es cierto, recibían poblaciones que se aferraban a la posibilidad de una vuelta a esta situación, también tenía mucho miedo, ¿no? Porque de afuera podían venir los infiltrados. Yo tengo una duda, cuando tú hablas de venir, ¿es porque acá, en este espacio donde estamos nosotros, venía gente a vivir, a guarecerse? ¿A eso te refieres? Claro que sí, claro que sí. ¿No? Y de hecho eran situaciones muy dramáticas porque a veces no había el espacio o se desconfiaba de mucha gente que quedaba en las afueras de la fortaleza, ¿no? Que era una gente que vivía en el espacio de la nada, porque eran rechazados por lo que estaban aquí y obviamente ya no podían ser aceptados por los otros. Bueno, lo que acabamos de ver ha sido la primera parte de nuestra secuencia Hitos del Bicentenario. Es momento de hacer una pausa súper corta, pero ya regresamos con la segunda, que se pone todavía más interesante. Así que no se muevan. Un café y regresamos. Nos encontramos en la Plaza de Armas de Huánuco y atrás mío se encuentra la Pileta Central, que fue esculpida por el arquitecto italiano Giulio Ceretti en 1845. Está hecha en piedra de granito y tiene una altura de 4 metros.
¿Por qué nos encontramos acá? Porque Modo Bicentenario llegó a esta ciudad para cubrir todas las incidencias por los 210 años de la Revolución de Huánuco. ¿Cuál es la importancia para los huanuqueños? ¿Cuál es la importancia para todos los peruanos? Se lo contamos en la siguiente incursión bicentenaria. Creo que Huánuco hace 200 años nos dio un ejemplo muy importante de cómo los peruanos, cuando nos unimos y sentimos al país desde adentro, con el corazón, podemos sacar adelante absolutamente todo lo que nos propongamos. La revolución de ese 22 de febrero de 1812, que hoy cumple 210 años, creo que es un digno ejemplo de peruanidad, de querer a nuestra tierra, a nuestra región, y dar un ejemplo al Perú. La rebelión huanuqueña de 1812 es una de las principales rebeliones del país que antecedió a la proclamación y jura de la independencia en 1820. El último martes 22 de febrero se conmemoró los 210 años de la Revolución de Huánuco. El evento contó con la presencia de las principales autoridades locales y regionales, así como del ministro de Cultura, Alejandro Salas, y del director ejecutivo del Proyecto Especial Bicentenario, Hildebrando Castro Pozo. Se enseña el sentir, como muchos acontecimientos en nuestro país, de los peruanos que sienten el Perú, de los peruanos que se tienen que rebelar cuando hay abusos, cuando hay situaciones que no nos permiten desarrollarnos como país y como patria. Recordemos que el 22 de febrero de 1812, Huánuco fue tomada por indígenas de más de 80 pueblos de la región. La revuelta fue liderada por el criollo Juan Crespo y Castillo, curas como Marcos Durán Martel y alcaldes de indios como José Contreras y Norberto Haro y mestizos como José Rodríguez. Fue el descontento de criollos e indígenas frente a las medidas tributarias y de control fiscal del gobierno virreinal lo que provocó la rebelión. Huánuco era una región que producía tabaco, coca y naranjas, productos que eran comercializados a otras regiones y el exterior. Se trata de un movimiento libertario integrado, impulsado y gestado básicamente por la población indígena de los Panatahuas, Huánuco y Guamalíes, que se inició el 22 de febrero de 1812. Imagínense ese enfrentamiento, pero por una sola causa, que era la libertad del yugo español. Todos unidos, de diferentes comunidades, lucharon. Entonces, este acontecimiento, hoy más que nunca, debemos honrar como ejemplo, como modelo de dignidad, de justicia, de libertad, de transparencia que tanta falta nos hace, compromiso. La importancia de esta rebelión es que logró instalar dentro de los españoles europeos el miedo al saqueo, el miedo al degollamiento y a la protesta indígena, que es lo que al final determinó, condicionó la proclamación de la independencia en Huánuco en 1820 y en Lima en 1821. En las escuelas, en los colegios, en los institutos, en las universidades, debemos enseñar la historia regional y geografía regional que nos ayuda a crecer con sentimiento y fortalece nuestra identidad cultural. Perdonen la interrupción, traigo una importante nota y también el alma rota por esta tribulación. La señora Filomena, durante la ceremonia, llevaba puesto un vestuario inspirado en la Revolución de 1812, que consta de una manta de panao y falda que usaban los campesinos. Todo este vestuario que llevo está inspirado al movimiento revolucionario de 1812, menos el sombrero, porque ya el sombrero también ya es traído de España. ¿Cuántos pueblos del Perú
quisieran tener un templo con tanta trascendencia histórica. Valoremos lo nuestro, tomemos conciencia de todo lo que hicieron nuestros antepasados. El último 22 de febrero, en la ciudad de Huánuco, las actividades comenzaron con una misa en el frontis de la capilla Huayopampa, que los pobladores piden sea refaccionada. También hubo danzas típicas y en la Plaza de Armas, una exposición de los libros e investigaciones de los historiadores huanuqueños sobre la rebelión de 1812. Nosotros en la biblioteca contamos con una colección local, exclusiva para que el pueblo huanuqueño y también los visitantes puedan tener el acceso inmediato a esta información de nuestra región Huánuco. Se expusieron libros del maestro Roger Vidal Roldán y de historiadores como Eliseo Talancha Crespo y de Freddy Aranda. Que el pueblo huanuqueño pueda acercarse, agarrar el libro, leer y conocer un poco más de lo que guarda también nuestra biblioteca y nuestra historia importante que tiene que ser difundida en este momento, ¿no? En este día. En la exposición también se mostró la obra de artistas huanuqueños, como por ejemplo de Israel Tolentino Cotrino. También hubo fotografías y dibujos de la gesta libertaria. De las dos obras, una de ellas, que es el retrato de Fray Marcos Durán Martel, se hizo a propósito para una invitación en el lugar de la memoria que se expuso el año pasado, la muestra llamada Independencias Regionales. Y la otra obra, que son las matracas de la Revolución, es un poco una recreación de esa gesta usando este instrumento de percusión que es la matraca unificadora en todos los estratos sociales en Huánuco, ¿no? La conmemoración de los 210 años de la Revolución de Huánuco fue una efeméride para reflexionar y para entender cómo desde las regiones del país se gestó la independencia del Perú. Continuamos con modo bicentenario y seguimos en la Plaza de Armas de Huánuco con un poco de garúa, pero esta vez para contarles que la exposición Maravillarte llega mañana, domingo 27 de febrero, a su fin. Maravillarte es una muestra que expone la obra de 300 artistas peruanos, fotografía, escultura, pinturas, artes plásticas, en fin, una dotación de talento increíble que ustedes pueden verlo de manera gratuita en el Ministerio de Cultura. ¿Quieren saber más de esta exposición que mañana culmina? No se pierdan la siguiente incursión bicentenaria. Maravillarte es una exposición de arte peruano con más de 300 obras de artistas de todas las regiones, ¿no? Además tenemos algunos invitados contemporáneos y también algunos grandes maestros que acompañan al nuevo talento. Justo mañana, domingo 27, a las 4 de la tarde, nuestra última visita guiada. Tal como lo señala Sandra Mavila, mañana domingo 27 será el último día que los visitantes al Ministerio de Cultura, ubicado en la avenida Javier Prado Este 2465, podrán observar el trabajo de artistas peruanos en Maravillarte. Tenemos un estacionamiento por la puerta número 6 o el ingreso peatonal por la parte de Javier Prado en la Torre Cuelap. Estamos en el segundo piso de Cuelap y en la sala mezanina. La exposición impulsada por la Asociación de Fomento y Apoyo al Arte Peruano muestra el talento de artistas nacionales, algunos de ellos los ganadores de las diferentes categorías de Maravillarte. Tuvimos 4 categorías. La primera categoría de pintura fue el artista Manuel Vázquez Niño, quien ganó el primer puesto de Chiclayo. El primer puesto de escultura fue Manuel Ludeña, de Piura. El primer puesto de grabado fue Vanessa Lima, de Arequipa. Y el primer puesto de fotografía es David Díaz, de Pucallpa. Por ejemplo, el artista chiclayano Manuel Eduardo Vázquez Niño, primer puesto en la categoría de pintura, exhibe su obra Cúster Perú. Es un paralelismo entre las personas de a pie que salen a trabajar el día a día y el desarrollo que nos dio nuestros héroes peruanos. Tenemos aquí a nuestros mártires, a nuestros héroes. En su obra
Se ve a héroes como José Quiñones, José Olaya, Miguel Grau, José de San Martín, rodeado de ciudadanos y hasta de artistas populares como Chacalón, en medio de una combi, la combi llamada Perú. Otro artista es Cristian Ávila, quien captó con su cámara fotográfica en el centro de Lima la imagen de un torito con pirotecnia en la épica celebración de una fiesta patronal. Es como un pequeño recordatorio de que todos creemos en algo, al fin y al cabo, y que bueno, para ellos es muy importante y que si bien lo hacen en el pueblo de origen, como también lo hacen en las parroquias que tienen el nombre, ¿no? Por su parte, el artista Eduardo Arana muestra Semillas, una obra que tiene como analogía el crecimiento de nuestro país desde la raíz. Semillas es un trabajo que está hecho en acrílico, es un trabajo abstracto, es un tema más libre, más contemporáneo. Quise dar este significado de Semillas para un mensaje para Perú, ¿no? Un mensaje de evolución, un mensaje de amor, un mensaje de respeto. Que cada uno de nosotros podamos pensar en un Perú lleno de cosas nuevas, lleno de futuro. Otro de los artistas es el ayacuchano Jorge León, quien retrató la imagen de una mujer ayacuchana mirando con esperanza el futuro. Lo que más me llamó la atención de ese momento es la mirada de añoranza, esperanza, lo cual me cautivó y yo realicé ese trabajo. La muestra, que pueden visitar hasta mañana, también incluye los trabajos de artistas consagrados como Binatea Reynoso, Gerardo Chávez, Galdós Rivas, Víctor Delfín, Ramiro Llona, entre otros.